Bien, gestante a término de trabajo de parto, gestante a término de trabajo de parto, que presenta rotura de la presentación, se halla en -4, se palpan partes blandas, ya, se hace referencia que presenta, ya está, que presenta rotura de presentación, no, que presenta altura de la presentación debe ser aquí, que se halla en -4, debe ser altura de la presentación en -4, -4 significa fuera de pelvis, cuando te dicen -2 es una presentación encajada, -4 te están diciendo fuera de pelvis, -4 es fuera de pelvis, -2 está encajada. Eso es con la escala de Delis. Cuando usamos el tacto vaginal usamos esa escala de Delis. Entonces cuando te dicen -4 te están diciendo que está fuera de pelvis, que se palpan partes blandas poco identificables, poco reconocibles por el edema que da en esa partecita, puede ser cabecita, puede ser potito, pero algo está edematizado, y llama la atención que entre las dos prominencias óseas que encuentran, si será hueso parietal o si será cadera o hombro, se encuentra en línea un orificio. ¿Cuál es la modalidad de presentación? Entonces encuentran dos prominencias o dos zonas óseas y al medio una línea. ¿Qué será con un orificio? ¿A qué podría hacer alusión eso? Esto puede ser fémur con la cadera, y esto puede ser el ano en esa línea. Entonces, ¿qué me está haciendo alusión? Que es una presentación pelviana. Esto puede ser una distosia, esto puede ser una presentación pelviana, y la presentación pelviana tiene las siguientes variantes. La variante completa, la variante incompleta y nalgas puras o francas. La variante completa es cuando el potito está se entiende que está en el canal, el potito, pero las piernas están flexionadas. Se pueden palpar el potito y los taloncitos juntos. En la pelviana incompleta se encuentra que las piernitas, una pierna, solo una pierna, no las dos, o un tobillo, está flexionado. Es decir, tú encuentras el potito, la nalguita y un taloncito, una piernita nada más. Entonces, pelviana incompleta, una piernita se puede palpar, un taloncito. En la completa se palpa todo el potito con las dos piernitas, está flexionado. Y en las nalgas puras lo que encontramos solo es nalga y nalga nada más. Lo que pasa es que sus piernas están hiperextendidas sobre el abdomen. Están extendidas sobre el abdomen, como si hubiera quedado en una posición de abdominales. Se hubiera quedado en plena flexión de abdominales. Entonces la pregunta hace alusión a qué variante, a las nalgas puras o nalgas francas. Bien, en el manejo de una gestante de 32 semanas que inicia trabajo de parto y que al momento tiene evidencia de inmadurez pulmonar, ¿qué indicaría de lo que hemos estado comentando hasta hace un rato, ¿no? ¿Qué signos hay para determinar inmadurez pulmonar? O mejor dicho, en otros términos mucho más acordes, para determinar la madurez pulmonar, pruebas madurez pulmonar. Yo les decía, importantísimo, que es tener en cuenta en la madurez pulmonar, tener en cuenta que el pulmón, que los alvéolos produzcan surfactante para que disminuya el riesgo de membrana hialina. Una prueba muy útil es, por ejemplo, el test de Clemens. El test de Clemens consiste en que por amniocentesis se extraiga unos tubitos, tubo de ensayo con líquido amniótico diluido con etanol y ver el signo de la burbuja. Si está presente el signo de la burbuja en más de 2-3 tubitos de 5, decimos que hay una madurez pulmonar. Otra es por amniocentesis determinar el índice de lecitina esfingomielina. Entonces, esa valoración de lecitina esfingomielina, que es un fosfolípido que se produce, pues obviamente en los alvéolos, nos dice que el pulmón está maduro. Entonces, como quiera que sea,
Si estamos teniendo acá inmadurez pulmonar, entonces lo más aconsejable sería iniciar corticoides. Por cierto, hay otras pruebas más novedosas para madurez pulmonar. Uno es el recuento de cuerpos lamelares. Cuerpos lamelares. Y el otro es la ecografía Doppler de tronco pulmonar. Bueno, entonces hay que iniciar corticoides. ¿A partir de qué semana se inicia la corticoterapia? Entre la semana 24-34, preferir usar betametasona sobre dexametasona. Bien, gestante a término en fase activa de trabajo de parto. Fase activa de trabajo de parto, se entiende que está más de 4 centímetros de dilatación. Dinámica uterina 3 en 10 minutos. Dura 40 segundos con desaceleraciones de latidos fetales. La desaceleración significa que la frecuencia cardíaca fetal cae en su valor. Permanece con dilatación de 6 centímetros por 6 horas. Esto es una distocia. No ha progresado el trabajo de parto. Normalmente en fase activa de trabajo de parto, la dilatación es más de 1.2 centímetros por hora. 1 centímetro por hora. Y el descenso es más de 1 centímetro también por hora, variando entre la primigesta y multigesta. Más de 2 horas me hace pensar en una dilatación estacionaria. Aquí claramente me está diciendo, oye, esto es una dilatación estacionaria. Cuando hay una dilatación estacionaria, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿a qué ha llevado esa condición? Y acá vemos lo siguiente, 3 contracciones en 10 minutos, es decir, tiene buena frecuencia dinámica y tiene más de 30 segundos, es una buena frecuencia con una buena duración. Pero miren, hacen desaceleraciones, o sea, está habiendo signo de sufrimiento. ¿Esto podrá ser una desproporción cefalopélvica? Si es así, con las membranas íntegras, el romper las bolsas para que esto solo nos aclare que es líquido meconial con 6 horas no cambiará mucho pues la razón de indagar sobre el problema. Así que la amniotomía lo podemos hacer, pero solo como una forma de entender si hay líquido meconial o no a estas alturas de 6 horas. Ponerla en decúbito lateral derecho es para mejorar la perfusión útero-placentaria, pero igual va a estar con una buena dinámica, intento de lucha y no ha mejorado. Acentuar con oxitocina en esas condiciones, con una buena dinámica y frecuencia, no es la mejor opción. Este es un caso en el cual se orienta claramente a un sufrimiento fetal agudo que no se han percatado, o en todo caso no se le ha tomado la importancia del caso. Es un parto obstruido con dilatación estacionaria, con buena dinámica, probablemente una distocia, una desproporción cefalopélica ahí debe estar. Nos faltan más datos y esto es indicación de cesárea. Siguiente pregunta. Primigesta de 27 años con 41 semanas confirmadas. Otra vez vemos al tema de embarazo en vías de prolongación. ¿Sí? Embarazo en vías de prolongación que ya tiene morbilidad. Feto está de cabecita, bienestar fetal conservado, al tacto vaginal cervix posterior, largo, cerrado, incorporado 0, consistencia, altura y altura de implantación -4. ¿Cuál es la conducta a seguir? Bien, entonces aquí yo les hablaba de que frente a una gestación mayor de 41 semanas, definitivamente es hospitalizar. Esto es embarazo de vía de prolongación. Hay que hospitalizar, hay que hacer pruebas de bienestar fetal. Prueba de bienestar fetal. Ahí está en la ecografía, Doppler, CCT, NST. Y luego con eso asegurar si tiene un buen score de Bishop para parto vaginal. Bishop favorable, inducción. Bishop desfavorable, maduración cervical. Entonces claramente vemos que su score de Bishop es pobre. Un score de Bishop favorable es que tenga un cervix anterior o central, que sea corto, que se esté incorporando y que haya algo de dilatación.
y la incorporación esté por encima del 30-40% y la consistencia sea blanda. Definitivamente todo esto es un Bishop 0. Si es un Bishop 0, nos plantea la posibilidad de una maduración cervical. Pero acá hay un detalle importantísimo. Deberíamos plantear maduración cervical. Inducción de parto queda descartado de entrada. Esperar parto espontáneo, por lo que hemos comentado de las 41 semanas y la movilidad queda descartado. La maduración cervical y la cesárea inmediata. Acá el tema es el siguiente, señores. El AP-4 es fuera de pelvis. Absolutamente fuera de pelvis. Y una presentación fuera de pelvis no se induce, no se pone misoprostol. Porque si está fuera de pelvis, la contracción puede hacer que pueda haber un prolapso funicular, un prolapso de no laterocidencia, pueda terminar en un mal trabajo de parto. Acá lo más aconsejable sería plantear la cesárea de entrada. Muchos pueden decir, pero maduración cervical sí, pero acá hay un detalle importantísimo. Está fuera de pelvis. El riesgo de morbo y mortalidad es elevadísimo. Siguiente. Multigesta 39 semanas presenta trabajo de parto prolongado. Trabajo de parto prolongado significa que en una primípara, carambolas, en una primípara, el trabajo de parto prolongado, el expulsivo prolongado, sobre todo el expulsivo prolongado, puede durar más de 2 horas, y en una multigesta, el expulsivo prolongado puede demorar más de 1 hora. Acá dicen que el trabajo de parto es prolongado y hay agotamiento materno, es decir, la mamá no es incapaz de poder continuar con todo el proceso de parto. Latidos cardíacos fetales con poca variabilidad. Entonces, ese dato es importantísimo. Acuérdate las categorías que te estaba diciendo, ¿no? Una pobre variabilidad significa que está yéndose, pues, no a una categoría 3. Y ahora acá me está dando este dato, ¿no? El trabajo de parto se ha prolongado en el tiempo y la madre está agotada. Y el agotamiento, ¿eso qué significa? Que puede haber hipoglicemia materna, puede haber poco aporte hidrocalórico. En esas condiciones, extenuada, cansada para continuar la maratón Lima 40K, disculpen la comparación, ¿podrá hacerlo? No. Entonces, estas son una parte de los capítulos que van a terminar, pues, ¿no? En un parto distóxico. Se va a prolongar los tiempos. El parto vaginal se va a hacer distóxico. La hidratación y estimulación podrá mejorar, pero eso solo va a generar más morbilidad. Mientras más dure el trabajo de parto prolongado, más el riesgo de complicaciones neonatales. Parto instrumentado podría ser una opción, pero el parto instrumentado le va a cargar morbilidad al producto por el uso de estos instrumentos que pueden ser las. Entonces, la opción más aconsejable sería plantear la cesárea. Esto es una distocia en el compromete la parte materna, ¿no? Bien, siguiente pregunta. Gestante 38 semanas en labor de parto. Ingresó con dilatación de 5 centímetros y AP-3. AP-3 no se puede decir que sea fuera de pelvis, que se está insinuando en la pelvis. Está con fase activa por 5 centímetros. Recuerda que la fase activa del trabajo de parto es cuando es dilatación mayor o igual a 4 centímetros. Está con 5 centímetros de dilatación, AP-3, y al examen 3 horas después, la altura uterina de 32 centímetros, dilatación 6. 3 horas después está en 6 centímetros. ¿A cuánto te decía que normalmente debe avanzar el trabajo de parto en dilatación? Es 1 centímetro por hora, ¿no? En dilatación. Es decir, se ha pasado de las 2 horas. Se está yendo a una dilatación de progresión lenta. El AP es -2. Felizmente ha descendido. De todas las cosas que hay acá, algo me dice que está descendiendo. La dinámica uterina es buena, 3 contracciones en 10 minutos, pero débil, de 30 segundos. O sea, son contracciones de intensidad pobre y que duran, casi llegan a los 30 segundos. Entonces, en estos casos, lo más razonable sería, ¿no?, evaluar, reevaluar, replantear si es un bebé que tenga macrosomía, la pelvis es acorde. Aquí me están dando este dato de altura uterina 32, me están diciendo que el bebé no es macrosómico. La macrosomía fetal o una desproporción cefalopélvica lo podemos valorar, ver si es una altura uterina mayor a 37 centímetros. Casi siempre es el punto de corte, 37 o más centímetros, va de la mano con muchos problemas de distosia. Entonces, a lo que estamos viendo acá
es que esto puede terminar mal, ¿sí? Terminar bien, 32 centímetros. Entonces, lo más aconsejable, en mi opinión, sería el de estimular con oxitocina. Hay que estimular con oxitocina. Y la clave, la cereza de entender todo esto es, si tiene buena dinámica, es que estas son débiles. Esto es una hipodinamia. Y acá quiero hacer un alto en lo siguiente. La distocia de contracción pueden ser de tres tipos. Uno, las hipodinámicas, donde puede haber la bradisistolia cuando es menos de 3 contracciones en 10 minutos. El otro es la hiposistolia, cuando esta contracción es menos de 30 milímetros de mercurio. Una contracción buena, eficaz, es cuando es más de entre 30 a 50 milímetros de mercurio. Entonces son contracciones muy débiles. Lapsus, en la literatura última ya le están dando valor a 2. Sería 2 contracciones en 10 minutos. Menor o igual a 2 contracciones. Bueno, estamos bien, 3. Si es menor o igual. 3 contracciones en 10 minutos. Menos de 3 contracciones en 10 minutos. O menos de 30 milímetros de mercurio. Esas son las hipodinamias. Las otras son las hiperdinamias. En las hiperdinamias tenemos la taquisistolia. En la taquisistolia es cuando es más de 5 contracciones en 10 minutos. Entonces las contracciones seguidas muy frecuentes no permiten que la placenta se recambie y eso puede llevar a sufrimiento fetal agudo. Más de 5 contracciones. Y la otra es la hipersistolia. Por hipersistolia es cuando es más de 50 milímetros de mercurio y eso puede llevar a hipertonía, a una pobre relajación del útero y, insisto, a una insuficiencia placentaria aguda de emergencia. El otro son las disdinamias. La otra distocia de contracción son las disdinamias, donde aquí básicamente vamos a ver lo que es inversión de gradiente. Las contracciones uterinas deben empezar generalmente en el fondo uterino, la triple gradiente, más intensas en el fondo, duraderas en el fondo y se van hacia abajo. El otro es anillo de Bandel. Esto se ve cuando hay sufrimiento por las contracciones, eminencia de rotura uterina. Y el otro son los focos ectópicos. Las contracciones uterinas eficaces de un trabajo de parto deben iniciar en el fondo uterino. Una contracción uterina debe empezar en el fondo uterino. Ahí está el útero. Debe empezar en el fondo uterino. Generalmente hay un marcapasos que es el cuerno derecho. La triple gradiente dice que la contracción es más intensa en el fondo uterino, es más duradera en el fondo uterino en tiempo y siempre desciende. Ese es el principio de la triple gradiente. Contracciones que inician en el fondo uterino, curiosamente más en el cuerno derecho, ahí está el marcapasos, duran más en tiempo en el fondo uterino y siempre son descendentes hacia el cérvix, capaces de producir la dilatación e incorporación. Entonces puede hacer que una disdinamia, que se invierte esta secuencia, empieza acá abajo y se va hacia arriba, o puede aparecer focos ectópicos en otras zonas que disparan contracciones, anulando las que vienen del fondo. Esas son las disdinamias. Siguiente, gestante de 42 semanas acude por disminución de movimientos fetales. Disminución de movimientos fetales con un feto longitudinal cefálico derecho, la de cabecita se entiende, con ponderado fetal acorde, 3 kilos 756 gramos. La circunferencia abdominal está disminuida, impresiona la piel arrugada, placenta granum 3B, el granum placentario es de 3 categorías, un 3B me dicen que es una placenta mayor, senescente, oligohidranio severo que se ve en los casos de embarazos prolongados y latidos fetales con desaceleraciones repetidas. Entonces, en esta pregunta, aquí me están haciendo el abordaje de lo siguiente: un embarazo prolongado. Un embarazo prolongado. ¿Por qué? Por esta definición. 42 semanas.
¿sí? Pero acá hay cositas que vienen de YAPA, ¿eh? Donde ya viene a ser lo preocupante. Disminución de movimientos fetales, ¿sí? Circunferencia abdominal disminuida significa que ese bebito está comenzando a perder masa abdominal, está regándose, está adelgazándose. La placenta granum 3B, es decir, una placenta ya propia de 42 semanas. Y latidos cardíacos fetales con desaceleraciones o dips a repetición. Entonces, todo esto es lo que se ve, pues, ¿no? A partir de las 42 semanas, y esto es lo que puede llevar a un sufrimiento fetal agudo. Si rompemos las bolsas amnióticas, vamos a encontrar que no solo hay poco líquido, sino que este es meconial. A mayor edad gestacional, por encima de las 40 semanas, 41 semanas, el líquido amniótico comienza a disminuir y comienza, en lo poco que hay, a concentrarse con meconio. Esta es una clara alusión a una gestación patológica. Si es así, 42 semanas con signo de sufrimiento fetal agudo, el manejo en estos casos no es que sea un test estresante, ya estamos viendo que hay desaceleraciones a repetición. Eso ya está de manera, creo que redundante. ¿Observar qué? Observar que se instaure en la nariz de todo ese sufrimiento fetal. ¿Inducir el trabajo del parto vaginal? No, yo creo que la opción más clara está en una cesárea inmediata. Esto es un sufrimiento fetal enmascarado. Gestante de 41 semanas que se hospitaliza por ausencia de trabajo de parto. Otra vez el tema de las 41 o 42 semanas. Esto es embarazo en vías de prolongación. Esto es una pregunta de embarazo en vías de prolongación. No hay sangrado vaginal ni pérdida de líquido amniótico. O sea, no hay una mayor signología de alarma. Existe también compatibilidad fetopélvica, es decir, me están haciendo alusión de que la pelvis es adecuada para el feto en tamaño. Prueba de bienestar fetal por ecografía normal. El bienestar fetal es normal, el T de Bishop es de 7. ¿Qué te están diciendo aquí? Favorable, volvemos a esto. Hospitalizar, en estos casos, bienestar fetal, Bishop favorable, que es en este caso, a eso va inducción de parto. Bishop desfavorable, eso es maduración cervical. Entonces, aquí la conducta se decanta por la inducción de parto con oxitocina. Es clave ese dato que nos dicen de que hay un bienestar fetal presente adecuado por pruebas y que la compatibilidad fetopélvica y el Bishop es favorable. Siguiente. 36 semanas acuda a su centro de salud por dolor y contracciones de regular intensidad. Con 36 semanas pretérmino, establecimiento de salud, contracciones. ¿A qué serán las contracciones? ¿A qué deberán? Presentación de nalgas, dilatación de 1 centímetro. Es decir, está en parto, ¿no? Está probablemente una fase latente de trabajo de parto o está un inicio de trabajo de parto, 1 a 2 centímetros, siempre es una frontera de cuál es inicio o fase latente. Pero acá lo preocupante es de 36 semanas, prematuro y podálico. Hay mucha discusión con respecto al parto de los bebés en podálico, porque estos partos están casi siempre asociados a distocia. La liberación de la cabecita al final puede significar un problema. Acuérdate lo que te comentaba, ¿no? Que el feto tiene 3 grupos de diámetros. Tiene la cabecita, tiene los hombros, tiene la cadera, ¿sí? Entonces tenemos el diámetro biparietal, el diámetro biacromial y el diámetro bitrocantéreo. El biparietal, ¿sí? Lo puede vencer, es un diámetro firme, rígido, y este le abre el camino a los demás diámetros. Pero cuando es invertido, cuando salen primero los pies, este diámetro bitrocantéreo es un diámetro más moldeable. Con 7-8 centímetros puede salir, pero puede no abrir el camino para la cabecita y pueden terminar en distocia. Está con 1 centímetro, o sea, el parto no es en estos momentos. Así que lo más aconsejable sería pues derivar a un centro de mejor nivel resolutivo, porque ahí le podrían dar prueba de parto o podrían terminar en cesárea. Eso ya se define en el curso de trabajo de parto. Es cierto que la maniobra de Morisot es para liberar la cabecita,
Es cierto, en este caso está con 1 centímetro, está lejos todavía del parto del expulsivo. La maniobra de McRoberts es para liberar los hombros, claro, en la protección cefálica. También puede aplicarse McRoberts en el potito y dejar espontáneo hasta la aparición de los omóplatos. Pero aquí, ¿qué es lo que llama la atención? Que son partos altamente distóxicos. Yo he atendido partos en pelviana de serumista, eso sí, porque llegaron en las finales, pero es algo que no se los podría plantear de entrada porque hay mucha responsabilidad en que el bebé salga deprimido o salga mal. Entonces hay que derivar a un centro de mayor nivel resolutivo. ¿Es posible el parto vaginal? Actualmente sí es posible, pero es una aventura con implicancias médico-legales bastante intensas para ustedes. Nulípara de 60 minutos de expulsivo, 60 minutos de multípara. Acuerda que lo que hablaba de distocias, ¿no? Distocias de un expulsivo prolongado en una nulípara o una que se embaraza por primera vez cuando demora más de 2 horas y una multípara cuando demora más de 1 hora. Dilatación 10, un plano más 2. Está en 1 hora recién. 156 latidos por minuto, 5 contracciones de 10 en cada 10 minutos de moderada intensidad. Tiene una hiperdinamia. ¿Qué actitud se debe tomar? Entonces, en estos casos, aquí los datos que me están dando no me dicen el ponderado fetal, no me dicen acerca del pelvis, me están diciendo que está en dilatación completa, está en un plano de descenso bastante bajo, más 2, las latidos están bien, la contracción está en buena dinámica, de moderada, buena intensidad. Entonces lo más razonable sería en estos casos permitir el parto vaginal, lo que sería equivalente a la observación. El Christeller es una maniobra que está proscrita, solo se hace en sufrimiento fetal cuando la cabeza está entrampada. No se puede hacer de rutina, eso tiene indicaciones muy limitadas. La oxitocina ya sabemos que su uso estaría en relación a ¿qué? Acentuar o inducir trabajo de parto. El forceps es una forma de instrumentar el parto cuando tenemos un expulsivo, pues donde hay una distocia reconocida, no ha rotado la cabecita, forceps de Kielland, ¿sí? Y la cesárea como una opción final cuando todo lo anterior no funciona, tiene que ser medidas rápidas. Así que de estas opciones, me parece la mejor opción es observación, permitir el trabajo de parto. Está en buenos parámetros. Todavía no se está yendo las distocias. Gestante con embarazo gemelar de 36 semanas, feto 1 en longitudinal cefálico izquierdo y feto 2 en longitudinal cefálico izquierdo. Es decir, ambos están de cabecita. Siempre que le ponen el primer feto significa el primero en que está ofertado en la pelvis. Acuden con dinámica de 2 en 10, dilatación 4 centímetros. Dinámica de 2 en 10 minutos, 4 centímetros. ¿Cuál es la conducta a seguir? Bueno, no me dicen al respecto al ponderado fetal, no me dicen con respecto a si tienen alguna otra comorbilidad como trastorno hipertensivo, no me dan más datos, solo me dicen que es un feto que está cercano al plasma. En líneas generales, cuando en embarazo gemelar, cuando es ambos fetos, cuando pongo feto 1 se entiende el primerito que está ofertado. Feto 1 está en longitudinal cefálico, eso es posible el parto vaginal. Si el feto 1 está en pelviana, está en longitudinal podálico y el feto 2 en longitudinal podálico, longitudinal cefálico, basta con que el primero sea podálico, eso es cesárea. No es posible, ¿sí? En el caso que el feto 1 sea indiferente, transverso, eso es cesárea. A lo que voy es, en líneas generales, esta regla, si los dos están de cabecita, es posible el parto vaginal. Si el primero, y la cuarta consideración, si el feto 1 está en longitudinal cefálico y el feto 2 en transverso, en oblicuo, en podálico, en esos casos dice
El primero, parto vaginal, y el segundo, cesárea o versión. Esto ya no se hace ya, porque es una maniobra con mucha, pero con mucha morbilidad. La versión consiste en hacer maniobras de rotación, introduciendo la mano en el útero, vagina o externamente. Tiene mucha morbilidad durante el trabajo de parto. Así que lo más aconsejable, siendo dos productos que están en longitudinal cefálico, la evolución espontánea de ellos a un trabajo de parto. Gestante ORH negativo con pareja ORH positivo no sensibilizada. Ella es RH negativo y la pareja ORH positivo y no ha sido sensibilizada. ¿Entre qué edad gestacional en semanas debe recibir la inmunoglobulina anti-D? El riesgo de que haga isoinmunización se puede dar cuando hay, como hablamos en el VIH, cuando se produzca hemorragia. ¿Y en qué momento es más posible que pueda haber la hemorragia? La hemorragia, el paso de la sangre fetal al torrente materno y la sensibilice en trabajo de parto. Por tanto, es importantísimo pedir. Y como hablábamos también en lo que respecta a el VIH, ¿no? ¿Se acuerdan en el riesgo de exposición? El momento de exposición o que pueda isoinmunizar es en el parto o cuando hay hemorragias, cuando hay hemorragia de la primera mitad, segunda mitad del embarazo, una placenta previa donde puede haber paso. Entonces, el mejor momento debe ser en la semana 28 y 32. Es el mejor momento. Se entiende que a toda paciente que es RH negativo debemos hacerle un test de Coombs. El test de Coombs es una prueba de mucha importancia porque me permite saber, el test de Coombs indirecto, si ha formado en diluciones anticuerpos contra el grupo sanguíneo RH. Puede hacer de que el feto sea RH negativo también. Acuérdate que el factor RH negativo es recesivo y RH positivo es heterocigoto. Puede ser así o puede ser heterocigoto. Así que del cruce de ellos, del cruce de estas posibilidades, puede haber también feto RH negativo. ¿Sí? Puede haber RH negativo. Esas posibilidades se puede haber. Entonces no es tan cierto de que mamá RH negativo, papá RH positivo, el hijo no pueda salir de grupo diferente. Son posibilidades. Entonces eso hay que ver. Muy bien, primigesta de 20 semanas, RH negativo, no sensibilizada. Qué bueno, o sea, aún no ha formado anticuerpos, no ha sido isoinmunizada. ¿Cuáles de las siguientes acciones serían las más adecuadas a realizar durante el control prenatal? El test de Liley es una prueba de espectrofotometría donde se toma el líquido amniótico y se ve si hay o no pues signos que haya formado pues anticuerpos. No es anticuerpos en sí, sino que está habiendo anemia fetal. Uno de los problemas de la isoinmunización, uno de los problemas de la gestante isoinmunizada, en la gestante isoinmunizada, es que le pueda llevar a que los anticuerpos ataquen al antígeno RH negativo, destruyéndolos. Al destruirlos se libera bilirrubina. Claro, hay hemólisis. Entonces son eventos secundarios que se ven a nivel fetal. Los anticuerpos maternos de la mamá sobre el feto va a producir la destrucción de los glóbulos rojos, va a producir liberación de bilirrubina y esto puede llevar a un fenómeno. Los anticuerpos van a actuar sobre la médula ósea roja del bebé, sobre su hígado, sobre su vaso, sobre la placenta, destruyendo los glóbulos rojos. Entonces el bebé, en afán de compensar todos estos fenómenos, el feto en el afán de compensar la anemia que se va a dar por destrucción de glóbulos rojos, a esa anemia se le llama eritroblastosis fetal. Eritroblastosis fetal. Este bebé va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar la actividad cardíaca y eso le va a llevar a un fenómeno conocido como hidrops fetalis. Hidrops fetalis. El hidrops fetalis es el bebé en anasarca. Entonces, esta es la secuencia de eventos, ¿no?
que va a haber anemia. La anemia va a llevar a la eritroblastosis fetal, el bebé va a ser hidropesia hidrofetalis, ¿no? Va a llevar a nasarca y esto le va a llevar a insuficiencia cardíaca congestiva fetal. El feto muere finalmente, muere. Es terrible este cuadro. Entonces, una de las formas de poder hacer el seguimiento en el control prenatal, claro, está haciendo el test de Liley, aplicar el test de Kuhn semanal, realizar el dosaje de la arteria Doppler, que es básicamente para lo que es el estudio de la anemia fetal. El test de Liley, valgan verdades, ha quedado cada vez más desfasado. Ya no se hace de rutina. El test de Coombs, más que todo el test de Coombs indirecto, y no es una frecuencia necesariamente semanal. El Doppler tiene un gran valor, porque hoy por hoy, si nosotros queremos determinar si hay anemia fetal que va a llevar a la eritroblastosis fetal, eritroblastosis fetal que va a llevar a la anemia fetal, ¿sí? Una prueba muy útil de determinar, de poder ayudar, es el Doppler de la arteria cerebral media. Entonces, el Doppler de la cerebral media me permite buscar. Pero hay una cosa importante, es una paciente no sensibilizada. Así que en ella el mejor plan sería pues el enfoque de darle inmunoglobulina anti-D. Todas estas acciones son ciertas, salvo esta, pero la que estaría encajada muy bien sería el Doppler. Administrar la inmunoglobulina D ante esta gestante que no está sensibilizada, que está sanita, se puede decir. El problema va a ser los siguientes embarazos si es que se inmuniza. Gestante de 28 semanas, RH negativa, otra vez el tema de RH negativo, parto anterior, feto RH positivo, sin profilaxis, con inmunoglobulina anti-D. ¿Qué prueba es la indicada para el seguimiento de este embarazo? ¿Sí? ¿Qué prueba es indicada? Entonces, como hemos mencionado, podemos hacer el Coombs indirecto, eso muy bien. El anticuerpo antifosfolipídico, eso es pensando en un síndrome pues autoinmune, que es el síndrome antifosfolipídico. Doppler está muy bien, pero eso está más que todo a la arteria cerebral media, no a la umbilical. La ecografía fetal está muy bien para lo que es valorar la morfología o peso, ¿no? Viendo si es que hay hidropesia, podría ser. La hemoglobina fetal, es bien difícil tener el valor de hemoglobina fetal de manera directa, habría que hacer cordiocentesis. Mejor correlación de la hemoglobina sería el Doppler de la arteria cerebral media. Me quedo entonces con el Coombs indirecto y con la ecografía fetal. Como esta es una gestante que posiblemente se haya inmunizado, entonces hay que ver la titulación de anticuerpos en el tiempo, cómo va, si va formando o no anticuerpos, y si están significativamente elevados significa que se inmunizó. Un seguimiento con el test de Coombs el test de Coombs indirecto.